Y vamos a compartir una palabra de parte del Señor para este tiempo. Estamos en medio de una pandemia donde el temor se apodera de la gente y donde un enemigo secreto, oculto, desconocido para nosotros, que puede atacarnos en cualquier momento y de manera sorpresiva, nos tiene bajo una situación de pánico colectivo. Y este es un tiempo para nosotros revisar nuestra fe, para nosotros revisar si los fundamentos en los que nosotros hemos basado nuestra fe son pilares fundamentalmente establecidos en la palabra de Dios y en la verdad que se nos ha revelado a través de Jesucristo. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Pues de esto quiero hablarte en esta mañana. El libro de Proverbios, en el capítulo 1, verso 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Cuando nosotros nos basamos en nuestra propia sabiduría y no en la sabiduría que viene de Dios, entonces estamos actuando como necios, como ignorantes. Porque ¿quién puede ser más sabio que el Dios que creó los cielos y la tierra? ¿Quién puede tener una inteligencia superior que aquel que creó los animales, todas las especies, todas las plantas, el cielo, la tierra, el mar, la luna, las estrellas, todos los planetas? ¿Quién puede ser más sabio que el Dios que le dio un movimiento de rotación a la tierra y por millones de años se está moviendo a la misma velocidad? Y el mismo Dios que le dio un movimiento a la tierra alrededor del sol, y durante millones de años ese movimiento se ha mantenido igual. ¿Quién puede tener una sabiduría mayor que la que Dios tiene? En este tiempo nosotros debemos acudir a la sabiduría de Dios. Y hablando de temor, aquí en este libro de Proverbios no se está hablando del temor que nosotros conocemos como miedo, como terror, como este pánico que nosotros estamos viviendo, sino que se está hablando de un temor reverente, de una aceptación de quién es Dios, de un reconocimiento de sus cualidades, de una aceptación de lo que Él significa para nosotros y para todo el universo. Entonces, cuando hablamos de ese temor reverente hacia Dios, es nosotros aceptar nuestra condición limitada, que no podemos nosotros llegar a saber todas las cosas que por su propia inteligencia Dios ha creado. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Fijémonos algo, ese temor, esa cobardía a la que el apóstol Pablo está haciendo allí referencia, es una emoción negativa que viene a nuestras vidas cuando una situación de peligro, cuando se asoma algo que puede significar un acoso o un ataque a nuestro ser y que afecta nuestra propia seguridad. Cuando hablamos de que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, no es un temor que nos llena a nosotros de esa emoción negativa. Es un temor positivo, es una entrega en humildad y reconocimiento a las virtudes y bondades
de nuestro Dios. Y en este tiempo nosotros, en lugar de entregarnos al temor, al pánico, al terror, a todo este miedo que esta situación de pandemia nos está afectando a cada uno de nosotros, lo que debemos hacer es entregarnos al temor positivo, al temor reverente de Dios, al temor que hace que nosotros nos llenemos de una sabiduría superior, que no depende ya de nuestras propias fuerzas, sino que Dios nos la revela por medio de su Espíritu Santo. Vamos a leer en la palabra de Dios un pasaje muy interesante en el libro de los Hechos, donde el apóstol Pablo se encuentra en Atenas. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, dice el verso 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se indignaba al contemplar la ciudad entregada a la idolatría. Eso lo hemos visto ahora en República Dominicana. Un pueblo entregado a la idolatría. Y dice el apóstol Pablo que él, al entrar, dice la palabra de Dios que en el libro de los Hechos, que Pablo al entrar a la ciudad, dice que él se indignó al ver la idolatría de la gente. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los temerosos de Dios. Esta es la palabra importante. Discutía con los temerosos de Dios. Él tenía un deseo de manifestarle la verdad de Jesucristo a la gente, pero a aquellos temerosos de Dios, porque el que no tiene temor de Dios y lo que tiene es el temor propio del que está vacío en su interior porque no tiene a Dios, ese no puede recibir la verdad de Dios, la sabiduría de lo alto. Y entonces continúa diciendo, y en la plaza cada día con los que allí se encontraba, él discutía. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros, parece que es predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Fíjense que Pablo no se enfocaba en un mensaje religioso de normas, de mandatos, de rituales. Pablo se enfoca en dos puntos importantes: Jesús y su resurrección. Porque la resurrección es la que nos da la evidencia de lo que es Jesús. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo que vino a la tierra y dejó su condición divina para hacerse uno igual a nosotros, menos en el pecado. La gente vive clamando a Dios, vive buscando de Dios como si lo pudieran alcanzar, pero hoy en esta lectura nosotros vamos a encontrar la respuesta de cuál es el Dios vivo y verdadero, para que nosotros entonces caminemos bajo el temor de Dios y no bajo el temor que es propio del mundo. Y dice la palabra, y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y damos gracias al Señor que esta verdad escondida a los sabios y entendidos, Dios nos la dio a conocer a través de Jesucristo y a través de los apóstoles y los discípulos que transmitieron el mensaje que Jesús le predicó. Y dice,
porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír las últimas novedades. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois extremadamente religiosos. Que seamos religiosos no quiere decir que nuestra fe esté fundamentada en el Dios vivo, en el Dios real, en el Dios verdadero. Porque hay dos poderes en el mundo espiritual: el de Dios y el que no es de Dios, el de la verdad y el de la mentira, el del poder para construir y el del poder para destruir, el de aquel que da por gracia y el de aquel que roba y destruye todo lo que Dios nos ha dado, el de aquel que da vida y aquel que da muerte. Dos poderes, solamente hay dos. Y la pregunta es: ¿bajo cuál de estos poderes nos vamos a alinear nosotros? Y dice la palabra: porque mientras pasaba, hablando el apóstol Pablo, y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios desconocido. Así que vosotros adoráis pues sin conocerle, a ese os vengo a anunciar. Aquel que ellos decían que no conocían. Muchos objetos. Dios no necesita objetos para que nosotros lleguemos a Él a través de un objeto. Porque Él creó todo lo que existe y ni modo que Él se sujete a un objeto material. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en Él, siendo Señor de los cielos y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida y aliento, y todas las cosas Él las da. Dios da vida, aliento y todas las cosas buenas que nosotros podemos disfrutar. Y de una misma sangre ha hecho toda nación de los hombres, para que habitéis sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de las estaciones y las fronteras de sus lugares de residencia, para que busquen a Dios, si tal vez palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios está cerca. Dios está en el corazón de todo aquel que recibe a Jesús como su Señor y como su Salvador. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque somos también linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Ningún objeto puede representar la divinidad, porque eso es idolatría. Dios quiere que nosotros le busquemos, pero primero pone su espíritu dentro de nosotros, para que el temor esté en nuestro interior, pero el temor reverente de Dios, del Dios que creó los cielos y la tierra. Por tanto, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el mensaje para este tiempo. Es un mensaje de arrepentimiento. Que si la pandemia, que si se fue, que si no se fue, como quiera, nosotros vamos a morir un día.
sea de COVID-19, sea de muerte natural, sea del corazón, sea de diabetes, sea de lo que sea, un día a nosotros nos toca morir, porque esa es la paga del pecado del primer hombre, que ahora pesa sobre cada hombre y cada mujer que habita sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra preocupación? Si hoy Dios nos libra de esta oportunidad, nuestra preocupación tiene que ser arrepentirnos de corazón. ¿Y qué es arrepentimiento? El arrepentimiento es una aceptación voluntaria de nuestra condición de pecadores. Es una condición que nosotros necesitamos reconocer delante de Dios para que mediante ese reconocimiento nosotros podamos entonces hacer un propósito de cambio. Si ese propósito de cambio no se establece en nuestras vidas, entonces no podemos hablar de arrepentimiento. Puede ser que nos sintamos culpables, podemos tener remordimiento en nuestro interior, pero eso no será un verdadero arrepentimiento. Para que haya verdadero arrepentimiento es reconocer delante de Dios, reconocer nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores, y en humildad decirle al Señor: voy a ser diferente. Tomar la decisión de cambiar nuestra vida. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el Espíritu Santo vendrá en nuestra ayuda. Él nos ayudará en nuestras debilidades, y entonces nosotros podremos producir los cambios necesarios para que nuestra vida sea un testimonio de que el amor de Dios está dentro de nosotros y mora en nuestros corazones. Y dice: por cuanto ha establecido un día en el cual va a juzgar el mundo con justicia. A eso es que nosotros debemos ocupar en nuestro tiempo y nuestra mente. Jesús resucitó de entre los muertos y vendrá de nuevo. Debemos estar continuamente arrepentidos para que cuando Él regrese en su segunda venida en gloria, nosotros estemos preparados. Como dice la misma palabra de Dios en Mateo 24, el día ni la hora la sabemos. El único que conoce la sazón de los tiempos es el Dios Padre, creador de los cielos y la tierra. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Caminar bajo el temor de Dios. Prepararnos para que en cualquier momento, si Cristo viene, pues nosotros seamos levantados como Él ha prometido juntamente con Él, y podamos vivir a perpetua eternidad junto con Él. Él va a venir a juzgar el mundo. Él va a hacer justicia. ¿Por medio de quién? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberlo levantado de entre los muertos. ¿De dónde viene nuestra fe? La fe del cristiano no está depositada en un líder religioso. La fe del cristiano está fundamentada en algo fuerte, en algo firme, y es en la resurrección de Jesucristo. Porque Él murió, Él fue depositado en una tumba, pero hoy la tumba está vacía. Él resucitó de entre los muertos. Él fue levantado y su cuerpo físico que había estado allí depositado, pues volvió a la vida. Y ese es el fundamento de nuestra fe. Él ha puesto en nosotros una fe segura, una fe cierta, una verdad absoluta. Jesucristo es Dios. Su reino se establece en aquel que lo recibe, y la vida de Dios está en nosotros cuando Jesucristo nos otorga vida eterna en Él. ¡Wow! ¡Qué noticia
más tremenda. No es para nosotros ahora estar hablando de todo un discurso teológico. No es para nosotros estar ahora con una serie de lecciones religiosas o de rituales. Es para encontrar la verdad absoluta. Y la verdad es muy simple. Jesucristo es Dios. Él murió por nosotros en una cruz. Si nosotros nos arrepentimos, tenemos perdón de pecados. Y su muerte fue para que por su sangre nosotros podamos tener oportunidad de ser santificados y justificados delante de Dios. Y entonces podemos tener vida eterna en Él. ¿Qué otra cosa más grande podemos nosotros recibir? Que podamos, después de muertos, seguir viviendo toda una eternidad junto a Dios. Yo quiero decirte algo. Cuando alguien muere, la Biblia establece que después de la muerte se va a establecer el juicio. Nosotros estamos sometidos a los tiempos, pero en Dios no hay tiempo. En Dios es toda una eternidad, porque Él es eterno. Pero cuando nosotros hablamos de que el hombre muere, significa que para el hombre que tiene principio y fin se acabó la estadía aquí en la tierra. Pero desde el punto de vista espiritual está establecido en la palabra que todos compareceremos ante el juicio de Dios. Todos compareceremos ante el juicio de Dios para ser juzgados conforme a nuestras obras. Eso significa que debemos nosotros cuestionar si queremos vivir una eternidad junto a Dios o separado de Dios. Separado de Dios es fuera, iremos al lago de fuego y azufre, estaremos completamente fuera de la presencia de Dios y no podremos disfrutar de la vida misma de Dios porque estaremos destinados a muerte eterna. Ese es el temor que nosotros debemos tener dentro de nuestro interior. No es el temor de este mundo. No es el temor que los espíritus demoníacos quieren sembrar en nuestra mente. No es el temor a que en cualquier momento podemos morir. Porque sea que vivamos, sea que moramos, nuestra vida a Dios le pertenece. Y nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y finalmente voy a leer este versículo. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Mientras unos rechazan y se burlan de la verdad de la palabra de Dios, pues otros dicen, no, espérate, déjame eso para después, que yo tengo que arreglar cierta cosita con Dios. Y después que yo la arregle, entonces yo voy entonces a someterme a toda esa religión. Pues mira, quiero decirte, hermano, en esta mañana, el mensaje de Jesús es para hoy. No hay mañana. Hoy tú tienes la oportunidad de conocerle. Y si ya le has conocido, tienes que establecer un propósito de que cada momento de tu vida será una oportunidad para consagrarte a Dios y comenzar a vivir aquí en la tierra lo que es el inicio de una eternidad junto al Dios vivo y verdadero. ¿Quién es el Dios vivo y verdadero? Su nombre es Jesucristo. ¿Y cuál es el mensaje? Hay vida en Él. Hay aliento de vida en Él para toda una eternidad. Podemos disfrutar del amor de Dios. Podemos nosotros compartir con Él, ser sus amigos, tener una comunión perfecta, intimar con Él por toda una eternidad. Pero tú tienes la oportunidad de comenzar aquí y ahora. Por fe, tú puedes hacerlo. Quiero ministrar a tu vida. Si estás en la casa, cierra tus ojos. Toda la familia reunida, que vengan ahora y vamos a presentarle al Señor este tiempo. Oro al Señor por tu familia, por tu casa, por tus hijos,
Oro por cada uno de esos niños, jóvenes, los adultos que están ahora escuchando este mensaje en sus hogares. Y pido, oh Dios del cielo, Padre de amor y de misericordia, extiende tu mano poderosa. En el nombre de Jesús yo envío una palabra de bendición sobre cada uno de los que están escuchando este mensaje. Padre, yo voy ahora en el nombre de Jesús a declarar una palabra de bendición para nuestras familias, para nuestra iglesia. Y en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, y en el nombre que es sobre todo nombre, y por el poder de su sangre, ahora yo declaro que el Espíritu Santo de Dios está visitando tu casa ahora. Está tocando tu corazón. Que el Espíritu Santo de Dios trae convencimiento de pecado a tu vida. Que ahora tú estableces un propósito de ser mejor, de cambiar tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que todo aquel que en este momento ha tomado la decisión de cambiar su vida y quiere ser transformado a la imagen de Cristo para vivir esa vida en abundancia que tú prometiste, cada uno de ellos recibirá ahora el toque del Espíritu Santo. Yo declaro esa palabra sobre ti. Yo declaro sobre tu vida bendición, sobre tu casa y sobre tu familia. Declaro salud perfecta sobre ti. Yo declaro que el poder de Dios establece un cerco alrededor de tu vida, trayendo protección, cuidado, y el amor de Dios hará que Él cuide cada uno de tus pasos. Te invito ahora a que tú por fe digas esta palabra. Amén. Lo recibo en el nombre de Jesús. Lo recibo en el nombre de Jesús. Y si tú no le has entregado tu vida al Señor y has escuchado este mensaje y por primera vez has reconocido la verdad de quién es Jesucristo, de que Él resucitó de entre los muertos y que Él es el Dios vivo y verdadero revelado a los hombres, te invito a que tú simplemente en voz alta, con tu propia boca, abra tus brazos al cielo y declare: Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador y te entrego mi vida a ti. Dame vida eterna como tú la ofreciste a todo aquel que por fe llegue a ti. En este momento recibo salvación y vida eterna y te pido, Señor, que me permitas vivir toda una eternidad junto a ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por aquellos que han hecho esta oración por primera vez. Gracias por aquellos que, conociéndote, Señor, están en sus casas y en este tiempo han activado un temor reverente hacia ti, para que todo el temor propio del mundo, toda esa cobardía de aquellos que están vacíos de Dios, venga a desaparecer y el Espíritu de Dios venga a llenar de seguridad, de protección, de cuidado a cada uno de nosotros. Te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos el próximo miércoles 7:30 de la noche en nuestro próximo servicio de tu iglesia cristiana Aliento de Vida. El Señor te bendiga.